A continuación, detectives de las profundidades. 9 de noviembre de 1913. El peor lugar de la Tierra en esta fecha es el lago Hurón. No fue la tormenta perfecta, sino el infierno perfecto. La gran tormenta de 1913 atrapa a un pequeño buque de carga llamado Regina y a su tripulación de 22 hombres. Y pensando que era el mejor lugar, resultó ser el peor. Cuando las monstruosas olas se retiran, lo que queda es un misterio. Entre los cadáveres se encuentra un tripulante de otro buque de carga portando un chaleco salvavidas del Regina. Eso mantuvo a los lectores de periódicos pensando todo el día. ¿Se habrán encontrado ambas embarcaciones en medio del huracán? Ahora, 73 años después, cazadores de naufragios descienden al lago Hurón con nueva tecnología. Tenemos la oportunidad de reescribir la historia. Esperan descubrir qué le sucedió exactamente al Regina durante la tormenta en el lago. Hola, soy John Chatterton. Y yo, Mike Norwood. Nos encontramos en el lago Hurón. Estamos con algunos amigos y vamos a bucear en un naufragio. Vamos a bucear en el naufragio del Regina. Mike, el Regina era un buque de carga que transitaba por todos los puertos del lago y le llevaba a los habitantes lo que necesitaban para sobrevivir en el invierno. Era un gran barco, John, de 75 metros de eslora. Fue construido en Escocia con acero británico, así que sabemos que era un buen barco. Pero la tormenta de 1913 fue la peor que hayan tenido en este lugar. Perdieron 8 barcos y en este lago había olas de 12 metros de altura. Hoy nuestro anfitrión será Gary Benicki. Gary formó parte del equipo que descubrió al Regina en 1986. Hola, Gary, ¿cómo va todo? Hola, chicos. ¿Nos estamos acercando? Sí, ya llegamos. Así que viniste por primera vez en 1986. El 1 de julio de 1986. ¿Cómo encontraste el naufragio? Utilizamos un sonar de búsqueda lateral. ¿Es el sonar que tienen allá? Así es. ¿Nos lo puedes mostrar? Claro. Les mostraré cómo funciona. Lo que tenemos básicamente es una caja electrónica de controles que envía una señal a un pez de remolque. El pez de remolque es justamente eso, un pez que remolcamos detrás del bote con un cable. Registra el fondo observando el fondo del lago. En realidad toma una fotografía del fondo, envía la señal electrónica a la caja de control y de ahí va a la pantalla de video. Gary, ¿estás familiarizado con el misterio del hundimiento del Regina? Se escribió mucho sobre la tormenta de 1913 y el misterio que rodeó el hundimiento del Regina. Pero al no encontrar el naufragio, nadie sabía a ciencia cierta qué había sucedido. Déjame mostrarte el mapa. Déjame quitar el pez. Gary, muéstrame dónde estamos en este momento y dónde se encuentra el naufragio. Estamos a 2 millas de la costa, en el lago Hurón, frente a la línea costera de Michigan. Mike, tú y yo tenemos que sumergirnos. Sí. Gary, Vamos a mojarnos. en la superficie la temperatura es de 19 grados centígrados. Bajo la superficie en el naufragio será de 7 grados centígrados. Esto significa que necesitaremos trajes especiales. Hoy nos sumergiremos con nitrox, una combinación de gases con más oxígeno que el aire normal. Cada uno de nosotros tiene décadas de experiencia en buceo de naufragios. Una inmersión de 24 metros tal vez no parezca muy profunda comparada con las inmersiones de 120 metros que hemos realizado. Pero ese es el peligro, la confianza. La falta de respeto por la inmersión o por el naufragio puede terminar con una grave lesión o incluso la muerte. Por fin estamos listos para echarnos al agua. El buceo en los grandes lagos es una experiencia nueva para Mike y para mí. Gran visibilidad y gran naufragio. Este parece ser la excepción en la lista. Los naufragios invertidos son un reto. Siempre resulta un poco desorientador hallar la manera de acercarse a un naufragio que está al revés, lo que se conoce entre los buzos como un naufragio tortuga.
También tomamos nota de que el timón está volteado, lo que podría ser una pista. El naufragio despierta un gran interés, especialmente al observar la variedad de artículos que salieron del buque de carga mientras se hundía. También nos divertimos observando detalles como la chimenea, aunque no vinimos a divertirnos, sino a obtener respuestas. Lo primero que ve la mayoría es una enorme incisión de 17 metros a un costado del buque. ¿Qué pudo haberla causado? La abertura nos proporciona un buen acceso al interior. La luz que proviene de las portañolas le da un ambiente misterioso. También observamos algunos otros daños, como un hoyo más pequeño cerca de la quilla del barco. Nuestras computadoras de inmersión nos indican que es hora de subir. Parece que obtuvimos más preguntas que respuestas. Les diré algo. Aprendí muchas cosas del naufragio. Incluso hay un ancla con su cadena. Así que tendremos que remontarnos a cuando fue construido originalmente. Excelente inmersión. En 1907, el buque de carga de 75 metros de eslora, el Regina, es construido para navegar los grandes lagos y los estrechos canales y ríos que se derivan de ellos. Un humilde vehículo de reparto que transporta desde salsa de tomate hasta brea para techos, desde centros industriales como Montreal hasta los remotos pueblos y caseríos de los estados centrales de Canadá. Nadie se imaginaba que tenía una cita con la historia. El Regina era un pequeño buque de vapor, perfecto para llegar a puertos más pequeños. Se podía entrar al sistema fluvial con un barco de ese tamaño y llevar lo necesario a los puertos que no tenían ferrocarril o carretera. Sábado. La tripulación del Regina se prepara para su última travesía, enfrentándose al impredecible clima otoñal de los Grandes Lagos. El último viaje de la temporada, especialmente en octubre o noviembre, era particularmente arriesgado. Por lo general había que llevar cargas importantes a asentamientos o puertos remotos, porque iban a estar congelados durante los siguientes 6 o 7 meses. Era muy importante hacer estos últimos viajes de la temporada. No existía la opción de decir simplemente no voy a ir. La última carga es para Sarnia, Ontario, al extremo sur del lago Huron. El Regina transporta accesorios metálicos y víveres destinados a los almacenes del norte. También lleva varios tubos de hierro demasiado largos como para llevarlos en el compartimiento de carga. Físicamente no cabían en el depósito, así que tuvieron que viajar como carga de cubierta. El problema es que cuando se coloca carga pesada como tubos de hierro en la cubierta, se eleva el centro de gravedad de la nave. No me habría gustado tener esas cosas dando vueltas en cubierta. La violencia de una tormenta y lo que puede hacer, sin importar de qué tamaño sea. Pienso que tal vez no debió haber zarpado. En el timón del Regina se halla un ambicioso capitán de 34 años, Edward McConkie. Su familia espera ansiosamente su regreso a casa al final de la temporada, especialmente su hija de 2 años, Eileen. Siempre salía a jugar con sus hijos. Nos llevaba a jugar hockey y a patinar en el lago. La temperatura es de 16 grados centígrados y se percibe una suave brisa. Pero en el norte, la primera tormenta de la temporada muestra su furia. Es increíble lo rápido que puede cambiar un día relativamente bueno a la reina de las tormentas, la peor tormenta que jamás haya azotado los Grandes Lagos en cuestión de horas. Se despachan advertencias de fuertes vientos, aunque los marinos están convencidos de que la tormenta se está alejando del área. Varios vapores se cruzan con el Regina mientras se internan en el lago Huron, atraídos por las señales de que el clima está mejorando. Una de las embarcaciones es el buque Charles S. Price, de 151 metros de eslora. Los compartimientos de carga están llenos de carbón y su tripulación consta de 27 hombres y una mujer.
El capitán del Regina, Edward McConkie, no puede evitar notar los barcos que pasan en sentido contrario. Pienso que al ver pasar los otros barcos, el Price y los que pasaron al final de la tarde y en la mañana, formó parte de la presión que lo hizo zarpar. Domingo en la mañana. Por no ser un buque para el océano, al Regina no se le exigía llevar a bordo un telégrafo inalámbrico. Así que después de zarpar, el carguero y su tripulación de 28 personas está fuera de contacto con el resto del mundo. Ninguna noticia de la tormenta ni llamadas de auxilio. En la tarde, el clima empeora. La mayoría de los meteorólogos esperaban que pasara el frente frío proveniente del noroeste. El viento se haría muy fuerte mientras pasaba. Soplaría durante 3, 4, 5, 6 horas. La presión aumentaría, las cosas se calmarían y todo volvería a la normalidad. Pero no fue lo que sucedió. El Regina sigue luchando contra el viento y las olas, con la esperanza de que el tiempo mejore. Pero la tormenta se desvía justamente hacia ellos y se acerca a otra tormenta que surge de la nada. En 1913 dudo que alguien pensara que era una tormenta lo que atravesaba la parte sur del país. Casi no había alteraciones climatológicas hasta que se acercó a los Grandes Lagos, hasta que sintió la presión de la tormenta del norte y las dos se mezclaron. Muchas personas pensaron ya terminó y que era seguro volver al lago, pero fueron sorprendidos desprevenidos. La mayoría de las embarcaciones en el lago Hurón regresan al sur, hacia el río St. Clair. El capitán McConkie sabe que los tubos de hierro que aceptó en Sarnia podrían desestabilizar el buque. Él también decide regresar a aguas más seguras. Tal vez pensó que los tubos de hierro debían llegar a puerto seguro. Si ese es el caso, al girar, selló el destino fatal del Regina. Al regresar hacia el río, los cargueros se dirigen al punto exacto donde la tormenta del sur y del norte unen sus fuerzas y multiplican su intensidad original. Y pensando que era el mejor lugar, resultó ser el peor. Era como recibir golpes de un boxeador de peso pesado en todas las direcciones. El primer golpe, el segundo, el tercero, todos seguidos. Es la combinación de todos lo que hace daño. La gran tormenta de 1913 es la peor que hayamos sufrido. No fue como las tormentas que se dan en agua salada. Las olas eran mucho más cerradas. Fue como un huracán y una nevada combinados. Y no duró un periodo de algunos minutos, sino varias horas. Cuando empezó la tormenta de nieve al caer la noche y se vieron expuestos a vientos de 110 y 145 kilómetros por hora, el capitán McConkie no tenía idea de dónde estaba. La gran tormenta de 1913, la peor que haya caído en los Grandes Lagos. Una borrasca de proporciones huracanadas que pareció haber salido de la nada. Entre las embarcaciones que se perdieron en esta tormenta se encuentra el buque de carga Regina. Hay poca visibilidad y todo empeora. A lo largo de la costa, los faros están apagados. Incluso el buque faro del Hurón, el navío anclado permanentemente designado para guiar el tráfico del lago, es arrancado de su posición por los feroces vientos y olas. Sin duda, el capitán del Regina, de 34 años, sabía que estaba en problemas. No solo luchaba contra la tormenta, sino que además debía evitar chocar contra la costa. Necesitaba saber exactamente dónde se encontraba, así que debió estar desesperado por ver alguno de los faros de la costa, o tal vez el buque faro del lago Hurón, cerca del río St. Clair, pero el buque faro no estaba allí. Debido al trabajo que realizan los buques faro, necesitan usar algo más fuerte que un ancla para mantenerse en su lugar. Estoy tocando un ancla de hierro colado de 3 toneladas. La clase de ancla que habría sido utilizada para mantener en su lugar al buque faro del lago Hurón. Imaginen una tormenta tan poderosa que puede alar un barco como ese y un ancla como esta, haciéndolo encallar en el lado opuesto del lago en Canadá. ¿Pero qué es un buque faro? Para averiguarlo hemos venido al Museo del Buque Faro aquí en Puerto Huron, Michigan. Vamos a hablar con el gerente, Wayne Arnold. Wayne, John, ¿qué es un buque faro? un buque faro es un faro flotante que se usa básicamente para ayudar a los navíos a sortear el peligro.
¿Y por qué no se usa simplemente un faro? Bien, colocaban buques faros donde no se podía construir faros. Las fuerzas de la naturaleza en los grandes lagos, con el hielo y las presiones que generan, hacían que las condiciones fueran inhóspitas para construir un faro. En la tormenta de 1913, el buque faro del lago Hurón fue literalmente arrancado de su lugar. En efecto, la tormenta llevó al barco a 2 millas al este y 2 millas al sur. Y el capitán de un buque faro, cuando su barco es desviado por una tormenta de esa naturaleza, lo primero que hace es apagar el faro, ¿correcto? Eso podría asumirse, pero en este caso el capitán no lo hizo. De hecho, lo que hizo fue mantener las luces encendidas y las alarmas de niebla sonando. Hemos tratado de averiguar por qué se hundió el Regina. En su opinión, ¿es posible que al estar el buque faro fuera de su lugar, esto haya jugado algún papel en el hundimiento? No hay manera de que eso pueda haber sucedido. El buque faro se hallaba entre 6 y 10 millas del Regina, y su visibilidad no le habría permitido ver más allá de unos 20 metros en esa tormenta de nieve. Sabes, Wayne, pienso lo mismo que tú, pero antes de que nos vayamos, ¿nos puedes mostrar el lugar? Caballeros, me encantaría mostrarles el lugar y vamos a ver la timonera. Genial. Parece que la teoría del buque faro es un callejón sin salida. Sí, pero McConkie estaba allá afuera en el clímax de la tormenta con una visibilidad extremadamente pobre. Lo que quiero saber es, ¿cómo podría evitar encallar o chocar con otro barco? En algún momento al final de la tarde, el Regina choca contra algo. La tripulación sabe que es una mala noticia. Chocó contra algo. Bien sea una roca enorme u otro barco volteado que pudo golpearlo. Con el Regina llenándose de agua, el capitán McConkie debe tomar una difícil decisión. Deja caer el ancla. Es el momento de abandonar el buque. Por órdenes del capitán, el jefe de ingenieros, C.J. McSorley, apaga las máquinas para evitar que las calderas estallen y darle oportunidad a la tripulación de que se aleje de la nave con seguridad. Probablemente rezaron mucho, pero sabían que no había manera de salvarse en los botes salvavidas y que probablemente morirían ese día. Entonces, los residentes de una población costera cercana escuchan el lúgubre quejido del silbato de emergencia de un barco, un llamado que se cree fue hecho por el capitán McConkie. Para entonces, estoy segura de que no habrían podido rescatar a mi padre. No me gusta pensar en sus últimos momentos. Deben haber sido muy difíciles. Estar parado en la costa, escuchar una señal de auxilio y saber que no hay nada que puedas hacer debe ser la peor sensación del mundo. Finalmente se detiene el llamado de emergencia. El Regina está a merced de las olas de 12 metros de altura. En algún momento de la noche, el buque zozobra. Es el fin del Regina. Pocos días después, el mundo se enteraría de que 11 barcos tuvieron un destino similar y que 19 se estrellaron contra la costa. ¿Cómo fue que tantos navíos fueron llevados hasta las garras de la más violenta tormenta jamás vista en los Grandes Lagos? Pero el verdadero misterio de la tormenta solo sería notorio cuando los cuerpos empezaron a aparecer en la costa. El Regina se ha hundido. Una parte de la tripulación logra llegar a los botes salvavidas, pero no habrá sobrevivientes. Poco después de la tormenta empiezan a aparecer cuerpos en la costa. Nos encontramos en Puerto Franks, Ontario. John, este es el lugar. Cadáveres congelados y carga hasta donde alcanza la vista. En esencia, las autoridades tenían ante sí una escena de crimen potencial y la desagradable tarea de A, identificar los cuerpos y B, averiguar qué había sucedido. Bien, Mike, ese es el problema. No solo eran los cadáveres de un naufragio, sino de 2 naufragios. Del Regina y del Charles Price. Además, uno de los cuerpos de los tripulantes del Price llegó a la costa con un chaleco salvavidas del Regina.
Así que, ¿qué relación había entre el Regina y el Charles Price? ¿Acaso hubo una colisión entre los dos barcos y ambos se hundieron? ¿O sería que un barco fue a auxiliar al otro? Pudo haber sido solo una coincidencia que los cuerpos sin vida de los tripulantes de ambos barcos llegaran juntos a la misma playa. Estoy seguro de que encontraron a los hombres abrazados unos a otros. Es decir, al final no es cuestión de amor, sino de darse calor. Cualquier cosa para mantenerse calientes. El cuerpo del capitán del buque, Edward McConkie, no aparece en el conteo de cadáveres. En los días posteriores a la tormenta, sus hermanos fueron a los diferentes lugares donde se había hallado cadáveres, pero tuvieron que regresar a casa para darle la noticia a mi madre de que seguía perdido y que nadie sabía dónde estaba el Regina. Llegan al lugar los familiares y amigos de los tripulantes de los barcos, buscando en todos los lugares a donde fueron llevados los cuerpos. En lo que era una mezcla de casa funeraria y mueblería, un antiguo tripulante del Price hace una enigmática identificación. Él identificó el cuerpo de John Groundwater, el jefe de ingenieros del Price. Esto confunde a los que estaban a cargo de la morgue provisional, porque estaban seguros de que el hombre había sido encontrado en la playa con un chaleco salvavidas del Regina. Desde el comienzo de la tragedia, los diarios resaltaron la versión de que el Regina y el Price debieron haber estado juntos y que pudieron haber chocado. Según la teoría, el Regina y el Price, ambos cegados por la tormenta y fuera de control, se estrellan con la fuerza suficiente como para hundirse. Cada tripulante lucha por su vida en el helado lago, incluyendo a John Groundwater. Lo que se especula era que el hombre había llegado al Regina y que por supuesto el Regina se hundió, pero para ese entonces ya tenía un chaleco salvavidas del Regina. Eso tiene algo de sentido. Es un área muy transitada y las colisiones son muy posibles. Algunos no creen en la teoría de la colisión. En su lugar, se imaginan a la tripulación de un barco acudiendo a salvar a la otra. Tenemos evidencia del intento de rescate más asombroso en la historia de la navegación. Creo que los miembros de la tripulación del Price vieron o escucharon. Puede que hayan escuchado las señales de auxilio o visto los botes salvavidas del Regina con la tripulación. El barco habría dado la vuelta exponiéndose de costado a las olas. Se pudo haber volteado y no me imagino cómo se habría visto eso desde los botes salvavidas. Un barco de 150 metros volteándose sobre ellos. Los historiadores modernos sugieren una explicación menos honorable. Mientras los cadáveres llegaban a la playa, había carroñeros humanos recogiendo las cajas de enlatados y demás cosas que llegaban a la playa. Y desafortunadamente, algunos le robaban el contenido de los bolsillos a los marinos muertos. Incluso se llevaron los chalecos salvavidas. El gobierno canadiense se entera y dice que se le aplicará todo el peso de la ley al que sea atrapado con alguna de estas cosas. Así que muchos fueron y devolvieron lo que robaron. Al primer cadáver que encontraron le ponían el chaleco salvavidas para deshacerse de él, sin colocarlo exactamente donde correspondía. Si el marino del Price estaba en el agua sin chaleco salvavidas, existen muchas formas de cómo pudo haberlo conseguido, por la fuerza de ser necesario. Cada uno buscaría salvarse a sí mismo. Pero hay algo que resulta más extraño. Durante casi una semana hay un casco volteado flotando en el lago y todos piensan que es el Regina. Al final resulta ser el Charles Price. Entonces, ¿dónde está el Regina? Con el Regina desaparecido, la gran tormenta de 1913 comienza a desvanecerse en el recuerdo. En el verano siguiente, otra tormenta azota el lago Hurón. Después de la tormenta, el cuerpo del capitán del Regina, Edward McConkie, aparece misteriosamente en el lado opuesto del lago donde fueron hallados sus tripulantes.
Esta es el área del lago Hurón, donde estamos. Y aquí está el Regina. Lo sabemos porque ya hemos estado en el lugar del naufragio. Y aquí está el río St. Clair. De allí fue de donde zarpó originalmente el Regina. Ahora estamos en Puerto Franks, aquí, y esta es la costa donde llegó la tripulación sin vida después de la tormenta de 1913. El capitán no apareció hasta el verano siguiente. Y aparece aquí, en el lado de Michigan. Espera un momento, John. El capitán estuvo separado de sus hombres por casi 30 millas y 9 meses. Exacto. ¿Cómo fue posible? Cuando descubrieron el cuerpo de mi abuelo, fue un gran alivio para la familia, porque habían pasado 2, casi 3 temporadas sin saber dónde estaba o qué había sido de él. La teoría de que el capitán McConkie se hundió con el barco es muy probable. El que ha vivido una tormenta sabe lo que le ocurre a los que están en ella. Pienso que salió despedido del barco durante la tormenta. El capitán apareció, pero ¿dónde está el buque? Durante décadas el Regina yace oculto bajo el agua, rodeado por un velo de misterio. Después de varios años, un decidido grupo de buzos armados con lo último en tecnología abandona el puerto, listos para probar si son capaces de reescribir la historia. John, durante más de 7 décadas, el lugar de descanso final del Regina fue un misterio. Y al no tener acceso al naufragio, no se sabía si el barco había zozobrado, se había colisionado, y cuál era su relación con el Charles Price. Así que había un misterio, pero no se sabía cómo resolverlo. Para obtener algunas respuestas, vamos a necesitar a los sujetos con la tecnología adecuada y un poco de suerte. Es julio de 1986. Un bombero local y 2 policías trabajan en un rescate en el lago, pero están por reescribir la historia. Fui contratado por el dueño de un remolcador que se había hundido hacía varios años en la misma área. La idea era ir, hallar al remolcador y luego nos contratarían para recuperarlo. Armados con el sonar lateral de Wayne Broussard, los 3 hombres parten en una lancha que les presta el departamento del alguacil. Al zarpar del puerto dije bromeando que ese día tal vez hallaríamos el Regina. Los 3 activan el sonar. En su primera pasada sobre el lugar obtienen una lectura. ¿Pero qué es? Fue extraño, porque mientras pasábamos por encima del barco, todo se imprimió en el papel. En ese momento era obvio que era un blanco bastante grande, 2 o 3 veces el tamaño del remolcador que estábamos buscando. En el primer intento fue como comprar un boleto de lotería y de repente darnos cuenta de que ganamos el primer premio. Broussard es el único que lleva equipo de buceo. Para lograr una identificación positiva, tiene que bajar. En la inmersión utilicé casi hasta el último suspiro de aire del tanque de buceo. Pasé tanto tiempo como pude en el fondo, tratando de obtener la mayor cantidad de datos posible. Pensé que tal vez el nombre estaría en la popa del barco, así que nadé hasta la parte trasera. Tuve que ir hasta el fondo y vi las letras en bronce. Al subir miró por encima de la plataforma trasera de buceo, se quitó la máscara, me vio directo a los ojos y dijo: ¿cuál fue el naufragio que dijiste que hallaríamos hoy? John y yo, sonriendo de oreja a oreja, dijimos: el Regina, tiene que ser el Regina. Sacudí la cabeza y le dije: es justamente ese. Todos saltaron y gritaron al mismo tiempo. Encuentran el naufragio del Regina. La noticia del descubrimiento llega a toda la región de los Grandes Lagos, incluyendo a Ontario, Canadá, hogar de la hija del capitán McConkie. Estaba muy sorprendida. No pensé que viviría para ver cuando hallaran el Regina, después de tantos años.
Al fin sabía dónde se había hundido mi padre. Entretanto, para los descubridores del Regina, la magnitud del hallazgo y la responsabilidad que lleva consigo empiezan a hacerse notar. ¿Qué secretos revelará el naufragio? Una de las primeras pistas que hallan son los motores en la posición de apagado. Eso significa que probablemente el capitán McConkie hizo que los apagaran para permitir que bajaran los botes salvavidas. En el naufragio noté que todos los interruptores estaban en posición de apagado. Por eso pensamos que habían abandonado el buque. Pero la más grande interrogante que enfrentan los buzos es: ¿será cierta la leyenda? ¿El Regina y el Price se estrellaron durante la gran tormenta de 1913? La pista más importante es la localización del Regina, a 14 millas de los restos del barco contra el que supuestamente colisionó. Hallar el Regina y hallarlo tan lejos solo aumentó el misterio. Y ahora, repentinamente, había que convertirse en detective. ¿Hubo colisión? ¿No hubo colisión? Siempre se supo dónde estaba el Price, pero faltaba la otra mitad del rompecabezas. Estábamos muy confundidos porque sabíamos que no era lo que estaba escrito en los libros y que si la investigación se hacía correctamente, se iba a reescribir la historia. Si los dos grandes barcos hubieran colisionado, debería haberle causado graves daños a los dos. Pero no escuché que dijeran que había alguna clase de daño en el Price. Al no hallar evidencia de colisión en el otro barco, los buzos examinan el Regina en busca de más pistas. Una evidencia importante: el ancla del Regina. Su cadena permanece estirada y el ancla sigue enterrada en el lecho del lago, manteniendo el buque en su lugar. Si hubiese habido una colisión, no habría estado anclado. Creo que habría llegado hasta el mismo fondo y sufrido más daños. Había un corte en el costado, pero no parecía causado por un golpe recibido por otro barco. Una prueba concluyente es el hecho de que ninguna proa está abollada por una colisión. Una colisión de lado contra lado no habría sido tan catastrófica como si una proa se estrellara contra el costado de un barco. Durante 73 años, los investigadores de los Grandes Lagos estuvieron equivocados. No hubo ninguna colisión entre el Regina y el Price. Esto genera una interrogante mucho más grande. ¿Cómo fue que encontró el Regina su fatal destino? Hice cientos de inmersiones al naufragio y cuando comenzamos a reunir información, las medidas, las fotografías y cosas por el estilo, da la impresión de que el Regina se partió en la superficie. La nave está partida en dos. Puede verse donde la quilla se separó y se desplazó. Algunos piensan que no concuerda con los demás hechos del hundimiento, especialmente porque sabemos que la tripulación lanzó los botes salvavidas. Nadie puede decirlo con certeza, pero el barco se mantuvo a flote durante algún tiempo, lo sabemos. De manera que si se hubiera fracturado, se habría hundido casi inmediatamente. Estos teóricos prefieren centrar su atención en un agujero más pequeño en la sección frontal del buque. Al ver el hueco en el fondo del Regina, es obvio que resultó perforado. Creo que está muy claro que fue al golpear el fondo. Rodeado de olas de 12 metros y con una carga de varias toneladas golpeando la base de las olas, golpeando, hasta terminar en el fondo del lago. Es difícil pensar que alguien pueda sobrevivir. Mientras los historiadores debaten ese punto, otros debaten sobre lo que debe hacerse con el barco y la carga que pronto llegará a puerto. Uno de sus descubridores, Wayne Broussard, solicita un permiso de recuperación. Ese fue uno de los primeros casos donde realmente tuvimos que enfrentar la pregunta de si permitiríamos que sacaran las cosas. ¿Comprende? Vamos a ver la carga. ¿Tendrá algún valor histórico? Cuando llevaron los artículos a la superficie, tuvimos que almacenarlos para el Estado hasta que pudieran venir a examinarlos. Se les permitió llevarse todo lo que quisieran.
Muchos de los museos locales, el Museo del Estado, obtuvieron algunos objetos especiales para exponerlos. No todos estaban de acuerdo con recuperar la carga del Regina. Dejé de bajar al Regina en 1987 porque no me gustaba ver lo que quedaba de él. Por ser oficial de policía en ese entonces, sabía que había un resquicio en la ley que decía que si no estaba dentro del naufragio y se podía tomar con la mano, podrías llevártelo. Era de quien lo hallara, y el estado de Michigan en ese entonces no podía hacer nada al respecto. Así que pensé que deberíamos proteger el área. Un grupo de la comunidad pensó que no solo deberían proteger al Regina, sino también los demás naufragios del área. Así que se unieron y le hicieron la propuesta al Estado. Ya hallaron el naufragio del Regina y bajo la protección del estado de Michigan, el Regina es ahora un destino popular donde bucear. El buzo típico realiza su inmersión alrededor del naufragio y si tiene alguna emergencia, asciende directamente a la superficie. Pero para aquellos que penetran dentro del naufragio, es algo completamente diferente. No hay un ambiente más intimidante que el interior de un barco hundido. Los barcos hundidos con frecuencia descansan sobre uno de sus costados o están volteados, de manera que es muy fácil perderse o desorientarse. Si no puedes hallar la salida antes de que se acabe el aire, estás muerto. ¿Y qué me dicen del equipo? Si falla algún componente crítico del equipo, ¿debo estar preparado con un repuesto o será mi fin? Con frecuencia los naufragios están colapsados o por colapsar, así que es fácil quedarse enredado en los restos, o peor aún, que te caigan encima. Aunque lo más peligroso son los sedimentos que hay dentro de los naufragios. El fondo está cubierto de sedimentos. Si no tienes cuidado y se levantan sedimentos, no podrás ver nada. Oscuridad total. Tal vez hasta tengas que salir a tiendas. Si eres presa del pánico, será tu fin. ¿Exceso de confianza? En un segundo, el ambiente se apoderará de ti. Ese peligro se ve manifestado cuando el Regina vuelve a ser mencionado en las noticias después de 14 años de ser descubierto el naufragio. En agosto del 2000 llegaron un par de buzos de Ohio que bajaron hasta el Regina. Ambos tenían mucha experiencia. Como es costumbre en muchos de los buzos que vienen a ver al Regina, James Coleman y Luke Lolini pasaron por los establecimientos locales para escuchar teorías, especialmente por la tienda de buceo. Al salir esa mañana, Jim y Luke, me acerqué a ellos y les dije que se divirtieran, que tuvieran un buen día. Luke se dio la vuelta y dijo, será un gran día si nadie muere. Se metieron en un área muy reducida y con mucho metal filoso. Si golpeabas algo salía un montón de óxido. Y al bajar hasta el fondo, si las aletas tocaban el fondo, se levantaban los sedimentos y se producía lo que se conoce como una situación de sedimentación, donde no puedes ver los dedos frente a tu máscara. Por lo que dijeron los amigos de Jim y Luke, ellos siempre bromeaban diciendo que si uno de los dos llegara a estar en problemas, el otro se quedaría y morirían juntos. A los dos se les agotó el aire. El señor Coleman salió del lugar, encontró la salida, pero no pudo sacar a su amigo. Al final, perdió la vida. Al visitar esos naufragios, tan pronto entras al agua, piensas que hubo marinos en esas aguas en 1913 o cuando el barco se hundió. Da un gran dolor saber que este naufragio ha reclamado nuevas víctimas. El Regina sigue siendo un lugar donde las lecciones se aprenden de la peor manera. Para tomar la decisión final sobre cómo llegó hasta el fondo del lago, debemos arriesgarnos a sumergirnos una vez más. El agua está bien, es un buen día. Bueno, John, ya sabemos bastante del Regina. No lo suficiente, Michael. Si queremos saber qué sucedió en realidad, debemos regresar al naufragio. Hay muchas teorías.
Algunos piensan que el Regina se partió en la superficie, otros que zozobró. Hay incluso quien piensa que cuando zarpó hacia la tormenta ya estaba averiado. En nuestra primera inmersión no obtuvimos la respuesta definitiva, pero tenemos una teoría. Solo debemos sumergirnos y confirmarla. Mike, solo hay una posibilidad. John, Sherlock Holmes decía que cuando has eliminado todas las posibilidades, lo que sea que queda, aunque sea poco probable, debe ser la verdad. Bien, hemos descartado muchas cosas, pero a mi parecer esto fue lo que sucedió. El Regina entró a la tormenta, se acercó demasiado a la costa y tocó fondo. Continuó su camino y cuando el capitán se dio cuenta de que tenía graves problemas, dejó caer el ancla. Es probable que el capitán hiciera sonar su silbato para pedir ayuda a los de la costa, pero debido al clima nadie acudió. Le ordenó a su tripulación que abordara los botes salvavidas en un intento inútil por salvarles la vida, pero todos perecieron. Más tarde esa noche, el capitán se hundió con su barco. Bien, si Mike y yo queremos probar la teoría de la encalladura, lo que tenemos que hacer es bajar y echarle un vistazo al agujero que vimos en la primera inmersión cerca de la quilla del buque. Queremos examinarlo y ver de cerca si hay señales de encallamiento. Creo que lo mejor que podemos hacer, John, es hacer una filmación de buena calidad. Vamos a colocarlo todo bajo el microscopio para examinarlo y poder probar nuestra teoría. De acuerdo, vamos. En una inmersión como esta, hace falta un amigo. Mike se quedará en la superficie cuidando la lancha, y nuestro camarógrafo submarino y yo nos cuidaremos las espaldas. Mientras desciendo, repaso nuestro plan paso a paso. También quiero confirmar si el equipo trabaja debidamente. Ante cualquier señal de problema, debo decidir abortar la inmersión. La visibilidad en el naufragio cambia como el clima. Hoy estamos de suerte. Tenemos una excelente visibilidad para nuestra misión. A los 24 metros incluso hay algo de luz natural que proviene de la superficie. Me acerco a la popa del naufragio. El agujero que notamos Mike y yo está en el cuarto panel desde proa, a 60 metros de donde me encuentro. Pero voy a recorrer la quilla, buscando metódicamente cualquier fractura en la integridad del casco. ¿Qué te parece, John? ¿Sabes? Después de investigar sobre el naufragio y regresar aquí, tengo una mejor visión de lo violento que fue el accidente en realidad. John, ¿puedes...? ¿En dónde te encuentras? Cambio. Estoy frente a la gran grieta, donde se desprendió una sección del casco. Pienso que en realidad sucedió al golpear el fondo. ¿Has visto la posición donde vimos el daño en nuestra primera inmersión? Cambio. Estoy en el hoyo, al lado de la quilla. No es tan solo un agujero, también tiene abolladuras alrededor. Parece haber chocado contra el fondo rocoso. Muy bien, creo que tenemos lo que necesitamos. Entendido. Superficie, fuera. Afirmativo, Michael. Y bien, John, ¿qué opinas? Definitivamente fue así. Al observarlo, pienso que no pudo haber sido otra cosa. Sí.
que un encallamiento accidental. Debió haber sido una gran roca, por la gran perforación en el área del casco. No creo que haya sido otra cosa. Y ahora estoy listo para otro naufragio.